Buenas noches. ¿Estás disfrutando de este clima fresco? Lo soy. Dios nos ha bendecido con su misericordia y gracia todos los días. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Bueno, esta noche, por favor, permita que Dios hable a su corazón. Es su deseo de sanarlo, pero primero debemos ser conscientes de esas heridas, dolores y confusión ocultos en nuestras vidas. El lenguaje de Dios es amor, porque Él es ante todo amor. Quiere liberarnos para que podamos ser recipientes de su verdad y amor, para que podamos ministrar a otros que no conocen su gran amor y bondad. Comencemos nuestra lección esta noche sobre la vergüenza. Las emociones de la vergüenza. A veces las personas entierran su vergüenza tan profundamente que niegan tenerla. Sin embargo, la evidencia de tenerla es innegable, irrefutable. Muchos de los síntomas emocionales de la vergüenza son fuertes que una persona no las puede enterrar. Incluso nosotros negamos que tengamos vergüenza. La evidencia sigue siendo obvia, sí. La evidencia sigue siendo obvia. Mientras todos normalmente tenemos o tendremos algunas de estas emociones reflejadas en alguna ocasión. Aquellos sin vergüenza atraviesan este proceso relativamente más rápido. Sin embargo, aquellos con vergüenza se encuentran experimentando muchas de estas emociones repetidamente. Aquellos con la más debilitante de las vergüenzas encontraron que algunas de estas emociones casi siempre están presentes con ellos como un asunto de su vida cotidiana. Algunas de las emociones de la lista que sigue parecen ser sinónimos misma condición, pero en realidad son diferentes para cada individuo. Una de las cosas más importantes que debemos recordar al tratar con las emociones es los sentimientos. No tienen que ser ciertos para ser reales. Si tienen que recalcar este punto a todos aquellos que han llegado al punto de creer que todo lo que están sintiendo
es cierto porque lo sienten. Mientras ellos continúan en esta creencia, nunca serán libres. Sentimientos y hechos no son sinónimos. Sentir algo no significa que sea cierto. Aunque esta lista no es exhaustiva, esta es solo una pequeña lista. Muchas de las emociones por vergüenza, son inferioridad, depresión, vergüenza o miedo extremo de ser avergonzado, humillación, pérdida de esperanza. No hay razón para seguir tratando. Soledad, impotencia, sentimientos de estar defectuoso, dañado, etc. Decepción o dolor extremo por una pérdida, sueños, una pérdida, oportunidades, una pérdida, esperanza, planes, seres amados, etc. Acompañando con frecuencia por una obsesión por la perdido. Lamento, generalmente con dolor profundo por no encontrar alivio. Enajenación o abandono. Sentimiento sucio, sentimiento manchado. Ira contendida, generalmente con temperamento volátil. El extremo es furia. También se manifiesta como un deseo de herir a alguien o hacerlos pagar. Aunque inconscientemente no podemos conectar cara o nombre, pero sí tenía furia. Sí tenía, no sabe por qué, pero sí tenía. Inexplicable temor o terror. En veces siento esto, no dice, no sabe por qué. Sentimos esto, sentirse temor o terror, no sabe por qué. Miedo a fallar o miedo al rechazo. Timidez o el extremo. Miedo de conocer personas. Es muy duro para hasta con mucha gente de no conocen. Tienen miedo. Sentirse confuso o confundido por perplejo. Miedo a tomar decisiones al punto del parálisis en la vida cotidiana. Tenemos otras emociones. Tenemos una tendencia de dejar las cosas para después. Van a ser otro día. No quiere ser hoy. Otro día. Y con eso pasan muchas oportunidades. Sí. Para aquellos que son salvos, pero no sienten nada de la justicia, la paz y el gozo de Dios en sus vidas. Si Dios, lo siento, espere, por favor.
Sí, sí. Am, no, la gente está salvo, tiene Dios en la vida, pero no, no sentirse al gozo de Dios, el paz, sí. Falta de voluntad o incapacidad para confiar en otros. Bueno, decir, no está dispuesto o es incapaz de confiar en nadie, ni siquiera en usted mismo. Esta no es humildad, no. No sentirse amado o necesitado o como un extraño a veces. Bueno, sentirse no digno de ser amado, no deseado o como un extraño la mayor parte del tiempo. Sentirse indigna, nunca lo suficientemente bueno. Y también esto no es humildad. Sentimientos de inutilidad, sentimientos de simplemente no hago nada bien. Es muy triste, ¿sí? Sentimientos de siempre culpándote a ti mismo. Sentimientos de odio a sí mismo. Sentimientos de tener lo que merezco cuando las cosas van mal. Deseos de castigarme o hacerme daño. Y la otra es sentimientos de suicidas. El Dios quiere ayudar con esto. Sí. Él puede ayudar. Todos de que necesita ayudar con estas cosas. Porque Él es el Dios de amor, de poder. Culpa versus vergüenza. La vergüenza es a menudo confundida con culpa. La culpa y la vergüenza no son sinónimos. No es igual culpa y la vergüenza. No. La culpabilidad, pecado o delito merecedor de culpa o castigo. La culpa rechaza el acto como un error. ¿Okay? La culpa rechaza el acto como un error, pero la vergüenza rechaza la persona que cometió el acto. La culpa se produce cuando violo la palabra de Dios. La vergüenza se produce cuando soy acusado de no ser lo suficientemente bueno como para mantener la palabra de Dios. La vergüenza es dirigida a uno. Somos el enfoque de evaluación. Con culpa, uno no es el objeto central de evaluación negativa. Evaluación negativa. Por el contrario, nuestro enfoque se dirige sobre lo hecho. Bueno, la culpa dice, he hecho mal. Pero la vergüenza dice, estoy mal. También la dulce dice, la culpa dice, mi conducta es mala. Pero la vergüenza dice, soy malo. La culpa dice, he fracasado.
La vergüenza dice, soy un fracasado. Con la culpa, la respuesta es un deseo de expiación, de hacer una enmienda, corregir un error o sanar un dolor. Con vergüenza hay sentimientos dolorosos de depresión, separación, dudas, soledad, aislamiento, paranoia, desórdenes compulsivos, perfeccionismo, inferioridad, insuficiencia, fracaso, impotencia y desesperación que continuamente nos hunde en espiral hacia abajo y llevándonos a la derrota y a la parálisis mental, emocional y espiritual. La vergüenza produce narcisismo en nosotros. Este es definida como una condición psicológica que se caracteriza por alta preocupación, falta de empatía y deficiencia y en su alta estima. De hecho, en la Biblia la palabra condena es sinónimo de vergüenza, porque habla de un veredicto. Cuando tenemos condena, nos hemos autojuzgado, imperdonables, sin redención y no merecedores de amor, resultados de vergüenza. La vergüenza causa nuestra separación de Dios. La culpa nos separa de Dios en la eternidad. La vergüenza causa nos separamos de Dios en esta vida. En el jardín del Edén, aunque Adán y Eva estaban desnudos, ellos no se veían de esa manera. ¿Por qué? Y no se avergonzaban. En el libro Génesis, capítulo 2, versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es en el Biblia Reina Valera. Otro es en la nueva versión internacional. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Otra Biblia, la Biblia de las Américas, dice, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Después de que habían pecado, se escondieron, pero no porque se sienten culpables. Se escondieron porque estaban desnudos y sintieron vergüenza. En el libro Génesis capítulo 3, versos 7 del 10, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el arre del día. Y el hombre y su amor se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oye tu voz en el huerto, y tuvo miedo porque estaba desnudo y me escondí. Antes no siento vergüenza, ¿no? No siento nada mal. Mira, los dos están desnudos, pero no siento nada mal. Pero sí entró la vergüenza. El Señor implique con su pregunta que ellos no hubiesen sabido que estaban desnudos, a menos que alguien les dijese. ¿Quién les dijo? En el libro Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, la definición del difamador siguen en el diccionario Webster. Uno que dice cosas falsas y malintencionadas, difamar, calumnia. Basándose en esta información, podemos definitivamente hacer la declaración que la obra más significativa del adversario contra nosotros no es lo que él intenta hacer contra nosotros, pero más específicamente lo que nos dice acerca de quién somos y lo que somos. Bíblicamente, no es cierto lo que dice el diablo acerca de nosotros. Él es un mentiroso y padre de mentiras. Es que dice en el libro Juan, capítulo 8, versículo 44. Él es un difamador. La ciencia médica se ha visto obligada de reconocer la existencia voces interiores. Han tenido que admitir que estas voces son la causa de casi todos nuestros problemas emocionales, pero niegan rotundamente el estar de acuerdo con la escritura de que estas voces son obra del enemigo de nuestras almas. Ellos llaman a estas voces la voz interior, la voz de la conciencia, el crítico, nuestro interior, pensamientos distorsionados,
autoconversación negativa, etc. Adán y Eva se escondieron de Dios porque temían. Su temor fue el resultado de su vergüenza. No hay miedo en el amor. El problema fue que habían perdido la capacidad para creer que Dios podría amarles. Vergüenza. En el libro 1 Juan, capítulo 4, versículos 16 de 19. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestra confianza en su amor por nosotros es la base para defendernos contra el ataque del diablo, que nos acusa y su investida de miedo durante la crisis. El miedo y el amor no coexisten. Uno es la ausencia de la otra de la misma manera que la luz y la oscuridad son los opuestos uno del otro. De hecho, la oscuridad no existe, pues se define como la ausencia de luz. Del mismo modo, el miedo morando en nosotros influenciando en nosotros es la ausencia de amor. Aunque Adán y Eva pecaron, Dios no se separó de ellos. De hecho, Él fue a buscarlos. Él los buscó y no ellos a Él. ¿Por qué? Sintieron vergüenza, no culpa. Nuestra culpa no es un problema para Dios. Nuestra vergüenza es un problema. Dios es capaz de lidiar con nuestra culpa. Nos dio todo lo necesario para hacer frente a nuestra culpa y todo lo que debemos hacer es pedir perdón y los recibiremos. Sin embargo, la vergüenza es un problema porque hay más para nosotros poder hacer y si no somos capaces, estamos dispuestos a cooperar, estamos impidiendo que Él pueda ayudarnos. Debemos llegar al punto de reconocer nuestra culpabilidad antes que Dios no nos pueda ayudar.
En el libro Santiago, capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, sí hace culpable de todos. En el libro Romanos, capítulo 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Sentirnos culpables por los pecados cometidos es una señal positiva de que Dios se estaba moviéndose en nuestras vidas a fin de acercarnos el arrepentimiento para recibir perdón. Dios es capaz y está preparado para perdonar nuestros pecados. Sí, es la verdad. Cuando Él perdona, Él también olvida. Nosotros no, pero sí Él puede. Y Él dice, esta es la verdad. Y Miqueas, libro Miqueas, capítulo 7, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hay otra versión, dice en el mismo libro, versa, vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. En el libro Salmos, capítulo 103, versículo 12, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué bonita. Isaías, el capítulo 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agrado librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El Señor quiere que aceptemos su perdón para que podamos perdonarnos a nosotros mismos y dejar nuestro pasado en el pasado. Solo entonces podremos avanzar en él sin estorbo. Filipenses, en el libro Filipenses, capítulo 3 y versículos 13 de 15. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante a su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensen de forma diferente, Dios les hará ver esto también. No puedo ir hacia adelante mientras vivo en mi pasado. Esto es parálisis por el pasado. Siempre y cuando tengo un pasado que no soy capaz de dejar atrás, no tendré futuro alguno en Dios. Si hay alguna cosa de mi pasado que el pensar en ella me produce sentimientos, dolor, ira, etc., entonces no estoy libre. No ha sido sanado. A medida que mi pasado provoque sentimientos, las heridas son una puerta abierta a la voz del diablo, que me permite mentirme acerca de mí, debido a que sus mentiras nos parecen ser y se sientan ciertas. Estoy un vergüenza. Este engaño me paraliza. Bueno, yo quiero leer otra vez esta. Eso es muy importante. Una de las cosas más importantes que debemos recordar al tratar con las emociones de vergüenza es: los sentimientos no tienen que ser ciertos para ser reales. Sí tiene que recalcar este punto a todos aquellos que han llegado al punto de creer que todo lo que están sintiendo es cierto porque lo sienten. Mientras ellos continúan en esta creencia, nunca serán libres. Sentimientos y hechos no son sinónimos, Sentir algo no significa que sea cierto. La verdad, Dios es la verdad. Dios tenía todo el poder para ayudar a nosotros en los tiempos muy difíciles. Abra tu boca y griten: Jesús, ayúdenme. Y Él oye, sí, Él oye muy rápido para ayudar. Y también dice: Señor, yo he ser malo, perdónme por favor, perdonarme, Señor. Y Él quiere perdonar y puedo perdonar. Sí, es la verdad.
es la verdad. Bueno, hermanos y hermanas, buenas noches. Adiós.